que es un esfuerzo que se está realizando desde la Confederación de Escuelas de Gastronomía, Hotelería y Turismo, la CONPET. Pues nada, quiero darle la bienvenida al profesor Marco Antonio Moreno y pues voy a hacer la presentación pues para contarles quién es él y qué viene a impartir el día de hoy. Entonces, nuestra conferencia se va a denominar Anatomía del Viaje y nuestro conferencista, en cuanto a su formación profesional, tiene una maestría en Ingeniería Administrativa y de Calidad, es maestro en Mercadotecnia Turística, licenciado en Hotelería y Turismo, licenciado en Filosofía y Letras, está certificado como Travel and Tourism Professional ante la IATA, es sommelier ante la Organización Nacional de Sommeliers en México, está certificado en Food Styling por el Instituto Culinario de México y sus áreas de conocimiento específicas están relacionadas a la operación en servicios de viajes, estructura de organizaciones turísticas, geografía turística de México, mercadotecnia turística, plan de negocios para MIPYME, técnicas de hospedaje, vitivinicultura y mixología. En este momento se desempeña como administrativo, docente e investigador de la Universidad La Salle Bajío y también ha hecho investigaciones relacionadas al área turística en el 10º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística y en el 7º Congreso Internacional de Turismo, Hotelería y Ambiente, entre otras líneas de investigación que son relacionadas al turismo y a la gastronomía. Pues bienvenido, profesor Marco. Muchísimas gracias ante todo por estar con nosotros este día, pues compartiendo sus conocimientos y pues podemos iniciar con la conferencia sobre anatomía del viaje. Antes de comenzar, le voy a pedir a los estudiantes, tanto Politécnico Gran Colombiano como a los estudiantes de La Salle Bajío, por favor no activar los micrófonos, no activar los videos durante la conferencia, solamente nuestro conferencista es el que va a tener el video activado para, digamos que para no gastar en tanto ancho de banda y hayan interrupciones a la conferencia. Y las preguntas, por favor, las hacemos por el chat. Yo estaré muy pendiente del chat para comentar las preguntas a nuestro conferencista. ¿Les parece bien? Chicos, ¿les parece bien? Ok, Catalina, muchas gracias. Angie, muchísimas gracias. Ok, listo. Ok, bueno, profesor Marco, entonces, por favor me informa si puede visualizar ahí la, el PDF o se sigue viendo la presentación Politécnico. No, sí, se ve el PDF. Ok, entonces en este momento, no le puedo ceder el control. Bueno, listo. Cuando quiera, usted por favor me va informando en qué momento le voy cambiando las diapositivas. Más bien, si me apoya con dejar de compartir la presentación, yo la comparto directamente desde acá. Bueno, tratemos de intentar porque creo que no tiene esa función, pero bueno, voy a dejar de compartir y usted me dice si puede hacerla o no, porque como es invitado externo, Ok, entonces creo que no se puede manejar, pero bueno, hagámoslo y ya la dejé de compartir, entonces usted me informa. ok. Sí se puede, sí se visualiza. Sí, sí, señor. Sí, yo la estoy visualizando. Ok, entonces, antes que nada, bienvenidos a la conferencia Anatomía del Viaje. Buenos días, alumnos de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y alumnos de la Universidad de La Salle Bajío. Vamos a comenzar con la conferencia Anatomía del Viaje y para poder comenzar con esta conferencia, me gustaría que en algunos momentos no solo estuviera hablando yo, sino también hubiera participación por parte de ustedes. Entonces, en algunos momentos les pediré que abran su micrófono y sobre todo participen y den algunas respuestas que se necesitan para poder continuar con la presentación. Entonces, voy a comenzar con la primer parte, que es el entorno cambiante de la industria de viajes y del turismo.
Aquí les voy a pedir por lo menos a 2, 3 personas que me apoyen con su punto de vista con respecto a la siguiente pregunta. ¿Cuál será el papel de la agente de viajes en el futuro? ¿Ustedes creen que van a seguir existiendo las agencias de viajes? Si es que sí, van a seguir existiendo, ¿de qué forma existirían estas agencias de viajes? ¿Algunos de ustedes que quieran participar con esta pregunta? Si me ayudan a desactivar, por favor, sus micrófonos, si alguien que quiera participar. Chicos, sí estamos escuchando todos a nuestro conferencista, ¿verdad? Si es así, digamos que para poder hacer esto un poco más activo también necesitamos la participación de ustedes. Entonces, si alguien quiere participar, pero de pronto le da miedo hablar, por favor, por chat también se puede. Ok, bueno, si no, continúo. Prácticamente esta es una de las preguntas que hoy en día es la que más se analiza, se cuestiona y sobre todo esto por qué surge. La tecnología está avanzando a pasos agigantados. Anteriormente nosotros veíamos a la gente de viajes en un local, sentado en un escritorio y atendiendo a las personas, pero bueno, con el cambio a las aplicaciones que ofrecen servicios turísticos, el turismo está adoptando el día de hoy una estrategia mucho más orientada sobre todo a la parte de las ventas, a la parte de la consultoría y sobre todo aporta conocimientos altos del producto turístico. Se tiene una mayor precisión, se tiene un servicio al cliente excelente, tiene que haber creatividad y sobre todo lo que tenemos que hacer hoy en día es pensar fuera de la caja. La caja yo la interpreto como lo que nosotros hemos tenido de conocimientos y todo aquello que está fuera de lo normal o de lo que nosotros consideramos que así debe de ser, simplemente nos causa un conflicto. En efecto, las agencias de viajes yo creo que sí van a seguir existiendo en el futuro, simplemente van a tener una modalidad diferente, posiblemente no vayan a tener el trato personal directo, pero sí se tienen que crear nuevas estrategias, sobre todo de servicio al cliente, en aquellas aplicaciones o páginas web que nos estén ofertando algún producto turístico. ¿Cuántas veces hemos batallado en nosotros comprar un boleto de avión, una reservación de un hotel y simplemente para hacer una cancelación, el día de hoy es un sufrimiento poder cancelar o poder hacer un cambio porque llamamos a un número 01800 y de ahí nos están mandando de conmutador a conmutador hasta que por fin alguien nos llega a contestar? Entonces, simplemente considero que hoy en día tienen que perfeccionar más la parte de atención al cliente, que es lo que realmente caracteriza a un agente de viajes o una agencia de viajes. ¿Qué conocimientos son los que yo tengo que tener para poder operar un servicio de viajes? Estos conocimientos van a ser 4, son fundamentales y en ocasiones cuando tomamos clase en nuestra escuela, nosotros pensamos que realmente los maestros solamente nos están molestando con ese tipo de conocimientos, pero en realidad son esenciales. Hay uno que es el que les voy a mostrar a continuación y prácticamente ustedes tienen que tatuarse en las manos, por eso puse una fotografía así, la geografía aplicada a la planificación turística. Alguien que no sabe geografía simplemente pues no puede ofrecer un servicio o un producto turístico a un pasajero. Tenemos también la parte de los requisitos de viajes. Tenemos que tener principios fundamentales de la aviación y sobre todo el conocimiento de GDS, principalmente para poder ofertar tarifas aéreas y emisión de billetes electrónicos. Vamos a empezar con el primero y que es uno de los más importantes, que es la geografía aplicada a la planificación turística.
¿Qué conocimientos de geografía son los que alguien que estudia turismo o alguien que se dedica a la planificación de viajes debe de tener? Principalmente los profesionales de viajes tienen que usar la geografía de destino todos los días. Es algo que nosotros tenemos que tener de conocimiento general. Los factores que determinan el interés del cliente por un destino. En la parte de geografía turística nosotros tenemos que saber atracciones turísticas, cuál es la accesibilidad a esos destinos, cuáles son los costos, cuál es el estándar de vida que hay en ese lugar que voy a visitar, la parte cultural, el clima, si es necesario adquirir conocimientos básicos de geografía física, sobre todo conocer cuáles son los continentes, cuáles son los océanos que tenemos, geografía cultural, modelos de turismo, sobre todo con un fin de proporcionar un servicio oportuno y exacto para la planificación de los itinerarios de los clientes. Ok, de geografía turística, ¿qué es lo que yo debo de saber? Vamos a empezar primero. Tenemos que tener comercialización y venta de productos turísticos. Por lo tanto, yo debo de estudiar geografía del lugar, geografía física y geografía cultural. Tengo que tener una interpretación de lectura, sobre todo de los mapas. Por lo tanto, en los mapas yo tengo que ubicar los continentes, cuáles son los conceptos de latitud y longitud, sobre todo en la lectura de los mapas. Hay que explorar cuáles son los países que hay y, sobre todo, para poder ofertar algo, tenemos que conocer las principales ciudades del mundo. Algo importante que nos dicen cuando estudiamos turismo, y en ocasiones decimos, ya el globalizador no lo da, no es necesario conocerlo, pero las personas que llegan a memorizar o también llevan a conocer por la práctica los códigos, eso les va a facilitar la vida en el mundo laboral. Entonces tenemos que saber códigos de 3 letras para las ciudades y sobre todo en los GDS o globalizadores, tenemos que saber codificar, decodificar, aprendernos los códigos de las ciudades y los códigos de los aeropuertos. Tenemos que también saber programar itinerarios de viaje. Para los itinerarios de viaje debemos de conocer cuáles son las etapas básicas en la programación de itinerarios de viaje. Cómo programar itinerarios de viaje con diferentes medios de transporte. Tenemos que también saber cuáles son los recursos con los que cuenta nuestro pasajero para poderle crear el viaje de su vida y planificar perfectamente su viaje. Tenemos que tener conocimientos de usos horarios y duración total del vuelo. Hay que examinar que dentro de la industria del turismo se maneja el reloj de 24 horas. Hay que saber cuáles son las zonas horarias y sobre todo la línea internacional en los cambios de fecha para saber exactamente calcular los horarios al momento de que el pasajero sale y el pasajero llega, sobre todo en los países a los que van a estar. Tenemos que tener conocimiento sobre las monedas locales del mundo. ¿Qué tipos de monedas existen? ¿Cuáles son los tipos de cambio? Y sobre todo identificar las monedas locales y los códigos del país, sobre todo en aquellas ciudades turísticas de mayor importancia. ¿Cuáles son los medios de transporte en el mundo? Hay que estudiar un poco sobre la evolución de los medios de transporte en el mundo. Hay que conocer perfectamente qué le podemos ofertar a los pasajeros, sobre todo en el transporte de Europa, en el transporte de Asia. ¿Cuál es el transporte que utiliza América del Norte? ¿Cuál es el que utiliza América del Sur? ¿Qué transportación hay en África? ¿Y qué transportación hay en Australia? Entonces, prácticamente eso es algo que nos podría ser excelentes en la planificación de los viajes. Vamos a ir al segundo punto, que es la parte de requisitos de viajes. Los requisitos de viaje, ¿qué son o simplemente para qué nos van a servir? Simplemente para poder viajar a otros países se requieren varios documentos. Dentro de esos documentos es primordial y sobre todo necesario saber cuando mandamos a un pasajero a otro país, cuáles son los requisitos de visas, si se requiere un pasaporte, sobre todo cuáles son las normas de aduana y los cambios de monedas.
Para la parte de los requisitos de viaje, yo voy a recomendar lo siguiente. Tenemos que saber qué es un documento de viaje. Un documento de viaje se compone principalmente del pasaporte, cuáles son los tipos de pasaporte que existen, las visas que se tienen que utilizar, los tipos de visa que existen a nivel mundial, cómo se pueden obtener esos documentos de viaje y sobre todo en algunos países, si yo requiero algún certificado de salud o saber proporcionar una información general. Como punto número dos, y sobre todo hoy en día lo estamos viendo perfectamente con la situación del COVID-19, tenemos que saber cuáles son las medidas de salud y sobre todo medidas preventivas que los viajeros deben de tomar antes de ingresar a ciertos países. Si requieren vacunas, si requieren algún tipo de chequeo médico. Entonces ahí principalmente hay que ver, sobre todo custodiar y cuidar la salud de nuestros pasajeros, ofreciéndole las medidas generales preventivas. Tenemos que tener conocimiento sobre el área de impuestos, aduanas y monedas. Tenemos también que tener conocimiento sobre los seguros de viaje. ¿Cuáles son los seguros de viaje existentes a nivel mundial? ¿Alguna terminología que yo debo de saber de seguros de viaje? ¿Cuáles son las coberturas? ¿Qué les excluye del seguro dentro de una póliza? ¿Cuál es el contrato de seguros que es mejor para mi pasajero? Y sobre todo, poder orientar a los pasajeros en caso de algún percance, de qué manera pueden reclamar ellos su seguro. Tenemos que tener también conocimientos sobre información y servicios auxiliares proporcionados por los agentes de viaje. ¿Cuál información adicional yo le debo de proporcionar a mi pasajero? ¿Cuáles son los servicios extras que no incluyen en los paquetes o en las tarifas que ellos pagaron? ¿Cuáles son los documentos que ellos deben de presentar? Y sobre todo, ¿cuál sería la consecuencia de una negligencia por parte de un pasajero? Otro de los datos que nos puede ayudar mucho, tenemos el TIM, que es el Manual de Información de Viajes, y existe tanto en la parte impresa, que lo conocemos como TIM, o Timatic Web, que es la parte electrónica. En esos manuales nosotros podemos checar o revisar qué información hay vigente, sobre todo en la parte de los pasaportes. Hay otro manual que se llama visas, y ahí vamos a ver todos los tipos de visas, si se requiere, si no se requiere. Normalmente hay países donde no se requería antes, hoy en día sí se requiere, o viceversa. Entonces, bueno, eso lo podemos checar en el TIM. También podemos checar cosas exclusivas con salud, cuáles son los requisitos que los países piden y sobre todo de la procedencia del pasajero. Nos permite también conocer sobre, tener conocimiento sobre taxes, que son los impuestos, sobre aduanas y también sobre cambios o tipos de monedas. Con el tercer punto del conocimiento del agente de viajes están los principios fundamentales de la aviación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber, sobre todo de manera fundamental, al referirnos directamente a la parte aérea? Con la parte aérea hay que hacer las reservaciones de viajes, sobre todo para los clientes. Esa es la función principal que nosotros tenemos como agente de viajes. Por lo tanto, se tienen que tener conocimientos sobre reservación, códigos y terminología. Estos conocimientos son estándar, se usan a nivel mundial y los utiliza toda la industria del turismo. Los agentes debemos de estar familiarizados, sobre todo con cuáles son los productos y los servicios que hay disponibles y sobre todo cuáles procesos se deben de saber de los pasajeros antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. ¿Cuáles son los conocimientos, sobre todo en la parte aérea, que nosotros debemos de tener? Tenemos que tener conocimientos sobre los aeropuertos, cuáles son las terminales de los aeropuertos, cuáles son los requisitos que el pasajero debe tener a la salida del vuelo,
¿Cuáles son las políticas que se deben de tener con respecto al equipaje dentro del aeropuerto? ¿Cuáles son las áreas de tránsito? Requisitos a la llegada de los pasajeros y sobre todo hay que simplificarle la vida, sobre todo durante el viaje al pasajero. Por otro lado, tenemos también los productos y servicios de las aerolíneas. ¿Cuáles son importantes para el pasajero? Sobre todo, tener conocimiento sobre las alianzas de las aerolíneas para saber por cuáles podemos viajar y que no nos aumente el costo de nuestro billete. También las alianzas estratégicas para la obtención de millas. Ahí vienen los programas de fidelidad de las aerolíneas. Tenemos alianzas entre las aerolíneas y sobre todo programas de viajero frecuente. ¿Cuáles son los tipos de clases de cabinas que existen dentro de los aviones? ¿Cuáles son los códigos de reservas en una aerolínea? Configuración sobre todo de asientos en una aeronave, cómo se asignan los asientos. Para esto tenemos que saber que tenemos categorías de pasajeros y sobre todo hay pasajeros que tienen necesidades especiales. ¿Cuáles son las necesidades especiales? Tenemos pasajeros que son sordomudos, tenemos pasajeros que, por ejemplo, son mujeres embarazadas, pasajeros viajando solos. También hay que saber y poder ofertarle a ese tipo de pasajeros cuáles son los diferentes tipos de comidas que podemos ofrecer dentro de un avión y sobre todo que en muchas aerolíneas son gratuitos, comidas bajas en grasa, comidas para veganos, comidas kosher, comidas sin sal, comida para niños, comida a base de pescados y mariscos, comidas a base de frutas y verduras. Conocimientos de cómo solicitar sillas de ruedas para estos pasajeros especiales y sobre todo los productos y servicios que los pasajeros tienen derecho antes y durante el vuelo. Tenemos una tercera parte, hay que tener conocimiento sobre servicios complementarios. ¿Cuáles son los servicios complementarios que ofrecen las aerolíneas? ¿Qué beneficios tienen los pasajeros? ¿Qué beneficios tienen los agentes de viajes? ¿Y qué beneficios tienen las líneas aéreas, sobre todo de la venta de servicios ya sea con agente de viajes o en una aplicación o directamente en la web? Tenemos que tener también venta de productos y servicios complementarios, sobre todo para las necesidades de los pasajeros, cuáles son las reservaciones de servicios complementarios y cómo las puedo localizar o cómo las puedo vender yo en un sistema de globalizador. Tenemos también, por otro lado, la parte de franquicia de equipaje. Hay que nosotros, sobre todo, leer cuáles son los términos de cada aerolínea con respecto a la parte proporcional de equipaje. Tenemos que definir qué es equipaje, tenemos que saber qué tipos de franquicias de equipaje no se deben de checar en las aerolíneas, cuáles son las que se tienen que checar, sobre todo para los niños o para los infantes. Tenemos que tener conocimiento sobre reglas de equipaje para los itinerarios, sobre todo que son interlineales, donde el pasajero recoge el equipaje y lo tiene que volver a documentar porque cambia con una aerolínea que no tiene convenio o no tiene esa alianza estratégica, o simplemente a los países a donde se dirigen tienen que cambiar de aerolínea porque ya no existe la misma aerolínea. Tienen que tener conocimiento sobre todo sobre el tipo de franquicia, cuáles son los clientes que manda la agencia de viajes, cuáles son los costos cuando yo me excedo de equipaje dentro de un aeropuerto, provisiones esenciales sobre todo para transportar artículos que no corresponden a maletas, que se le considera como un equipaje especial, el transporte de algún instrumento musical, de una bicicleta, de algún correo diplomático. También dentro del equipaje tenemos que saber cómo se transportan las mascotas, sobre todo como equipaje acompañado, cómo se debe de hacer el chequeo de equipaje dentro de los aeropuertos y sobre todo qué seguridad le ofrecemos tanto al pasajero como al mismo aeropuerto al momento de transportar equipaje. Por otro lado,
tenemos también que interpretar los horarios de vuelos, fuentes de información sobre los horarios de vuelos, pasos involucrados en la búsqueda de información, más sobre los tipos de aviones, cuáles son los horarios de línea basados en las páginas web, cuáles son los horarios que se presentan en los sistemas globalizadores y algo, por favor, fundamental. Otra de las cosas que nos dicen los maestros y normalmente lo dejamos por de lado, tienen que aprenderse el alfabeto fonético o el alfabeto aeronáutico internacional. Es imposible que un agente de viajes ya trabajando en el medio simplemente no se sepa las partes esenciales, cómo saberse comunicar correctamente con este tipo de alfabeto. Tenemos que tener conocimientos sobre códigos, terminologías, definiciones de la industria. Como algunos ejemplos pongo terminología y definiciones de la industria, sobre todo saber cuáles son ciertas terminaciones que solamente los que estudiamos turismo las podemos utilizar o las tenemos que conocer, cuáles son los códigos, sobre todo de 2 caracteres para las líneas aéreas al momento de utilizar un globalizador, la transmisión sobre todo de reservas de líneas aéreas, campo de información sobre los servicios que ofrecen y sobre todo las abreviaturas misceláneas que también las estudiamos o las utilizamos dentro de la clase. ¿Cuáles son las normas que el transporte aéreo internacional nos ha ofrecido a la industria del turismo? Tenemos varias normas, principalmente hay que estudiar algo sobre el convenio de Varsovia, cuál es el convenio de Montreal y sobre todo el convenio de Chicago y la OASI. ¿Cuáles son los acuerdos bilaterales que se han tenido con respecto a la parte del transporte aéreo? Por último, y sobre todo una de las más importantes, es saber cómo tarificar, sobre todo para las líneas aéreas, cómo se hace una emisión de billetes o boletos electrónicos y simplemente, bueno, también en la universidad o en la escuela, ustedes tienen que aprender algún tipo de sistema globalizador. Nosotros en la Universidad de La Salle Bajío lo que utilizamos es el sistema Sabre. Tengo entendido que en el caso de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, si no me equivoco, el sistema que están utilizando es el sistema Galileo. ¿Es correcto, maestra Laura? No, profe, estamos utilizando, pues para los estudiantes que tenemos en este momento, estamos aplicando sistema de distribución global Amadeus. Amadeus. Sí, pero en algún momento también se vio Sabre. Ok, entonces, bueno, ese tipo de sistemas de globalizadores nos van a ayudar exactamente con todo lo que voy a mencionar a continuación. De igual manera, si alguien en algún momento tiene alguna pregunta, puede detener la conferencia y puede hacer la pregunta en el momento, aunque al final de la conferencia voy a dejar un momento para preguntas y respuestas. Entonces, para la parte de un globalizador, ¿en qué nos puede ayudar a aprender un GDS? Simplemente es necesario tener habilidades, sobre todo para involucrar el cálculo de tarifas aéreas. Hay que fijar precios, sobre todo para paquetes y la emisión de un boleto. Algo esencial que lo hace un agente de viajes es tener habilidades y conocimientos en esta parte. Si yo cotizo mucho más alto que la agencia de viajes que tenemos enfrente o está en la misma calle, pues simplemente mi pasajero se va a ir con la otra agencia porque le ofreció una mejor tarifa o le ofreció una mejor promoción. Entonces tienen que tener habilidades básicas, sobre todo que permitan emitir y sobre todo fijar los precios para poder sacar un boleto aéreo. ¿Qué cosas yo recomiendo que deben de tener como conocimientos o en qué se tienen que aplicar un poco más para poder solventar esta parte? Primero hay que tener conocimientos sobre los antecedentes de las tarifas aéreas. ¿Cuáles son los contenidos y sobre todo reglamentos generales que ofrece la PATEC? Prácticamente es el manual donde se encuentra todas las tarifas aéreas
ahí podemos revisarlo, está de manera impresa, está de manera electrónica, y también ahí mismo está el contenido de las tarifas y sobre todo las reglas de tarificación. Volvemos a la parte de geografía, sobre todo geografía e indicadores globales IATA. ¿Cuáles son las áreas IATA en el mundo? ¿Cómo el mundo está dividido en esas áreas? Sobre todo para la parte de las tarifas. Hay que tener conocimiento sobre indicadores globales fijados por la IATA y sobre todo cuál es el país de iniciación de transporte. Ese país de iniciación va a ser exactamente donde yo voy a salir al siguiente punto aéreo y lo vamos a conocer por sus siglas en inglés como un COC o un COCA Oscar COCA. Tenemos también que tener conocimiento sobre anatomía de un viaje. ¿Cuál es la anatomía de un viaje? Lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las unidades de tarificación y cómo se componen los tipos de viajes, sobre todo internacionales? Hoy vamos a ver la parte internacional. Vamos a ver también, tenemos que tener conocimientos sobre cómo seleccionar tarifas. ¿Cuáles son las tarifas normales que te ofrecen las líneas aéreas? ¿Cuáles son las tarifas que nosotros consideramos como especiales? ¿Cuáles son las condiciones estándar al momento de hacer una tarificación? Tenemos tarifas normales sin restricciones, con restricciones, selección de tarifas sobre todo con el tipo de transportista predominante. Tenemos que tener también conocimientos sobre reglamentos relativos a las monedas, cuál es la tarifa, sobre todo en moneda local, cómo es el procedimiento de conversión en un globalizador, que nosotros lo conocemos como NUC, es la unidad neutra de construcción. En nuestro caso, por ejemplo, si yo compro un boleto aéreo donde la moneda es el dólar, simplemente el dólar hay que convertirlo a NUC, que es la unidad neutra de construcción, y después del NUC lo voy a convertir a pesos. Tenemos que entender y tener conocimiento sobre cómo se redondean esos NUCs, cómo se redondean las tarifas para convertirlas en nuestra moneda local, cómo son los cambios bancarios y sobre todo cómo es el cálculo de la tarifa de punto a punto. Tenemos que tener conocimiento sobre las rutas especificadas, cómo se deben de aplicar las rutas dentro de un itinerario aéreo. Para eso existen tablas de rutas especificadas, tanto en manuales o de manera electrónica, cómo se publican las tarifas en rutas lineales y saber cómo es la fórmula para una construcción de tarifa reconsiderada. Tenemos construcción de tarifas directas de manera one way, que es viaje sencillo. Tenemos que tener una visión general sobre conocimientos de qué es un viaje sencillo, un viaje one way. Tenemos también terminología revisada, los pasos preliminares para esa construcción de tarifas en viajes sencillos, cuál es la fórmula que nosotros debemos de considerar para construir una tarifa de acuerdo a la IATA, cuál es la distancia máxima permitida, sobre todo en millas, cuál es la distancia en millas que debe de considerarse entre puntos consignados, que nosotros las vamos a conocer como TPM, cuál es la concesión de millas extras permitidas, que son las EMAs, y también cuál es el recargo por esas millas extras, que las vamos a conocer como EMS, cuál es el control de punto intermedio más alto durante el recorrido del viaje, que nosotros lo vamos a conocer como IP, y la utilización de tarifas secundarias para el control de ese punto intermedio más alto. Comunicación comparación entre los tipos de tarifas y sobre todo los cambios de NUCs a LSFs. Tenemos también por otro lado que tener conocimientos sobre la construcción de tarifas de ida y vuelta y sobre todo de viaje circular. Más adelante en la anatomía del viaje vamos a ver cómo se construyen esos tipos de viajes y sobre todo cómo se sacan las tarifas. Tenemos que tener conocimientos sobre la revisión y las definiciones sobre todo de un viaje de ida y vuelta cuando es un viaje circular,
cómo se seleccionan los puntos para el desglose de esas tarifas, cuáles son las directrices generales para seleccionar tarifas aplicables, sobre todo para los viajes de regreso, cómo se formula la construcción de una tarifa en viaje redondo y cómo se formula una construcción de una tarifa de viaje circuito completo, cómo se calculan los viajes de ida y vuelta, cómo se controla el mínimo de un viaje, sobre todo cuando es circular, cómo se cambian los puntos de desglose para los viajes circulares y sobre todo cómo se tiene control en las tarifas secundarias. Hay que saber cómo se emiten los billetes electrónicos. Tenemos el Ecotango, Kilo Tango y tenemos el Ecotango. Tenemos los códigos indicadores, sobre todo de estados dentro de un cupón, ejemplos de billetes electrónicos, cuáles son los campos que nosotros debemos de leer o cómo poder ofrecer esa información a los pasajeros y sobre todo también tener conocimiento sobre los documentos electrónicos de usos múltiples. Ese documento electrónico de uso múltiple, por ejemplo, lo conocemos como Ecometro Delta, EMD, y sobre todo los podemos utilizar algo tan sencillo. Si yo llevo equipaje excedente, simplemente la aerolínea me va a ofrecer un documento electrónico de uso múltiple para cobrarme ese excedente de equipaje y simplemente ese billete electrónico se lo tiene que entregar directamente al pasajero. Tenemos que tener conocimientos generales sobre las tarjetas de crédito. Ahí pongo algunas cosas sobre tarjetas de crédito. Tenemos que tener conocimientos generales sobre todo en la parte de impuestos, en la parte de recargos, cuáles son los derechos que tiene el pasajero. Tenemos que tener conocimientos también sobre los pasajeros niños y los pasajeros infantes, ya que tienen un trato diferente a un pasajero adulto o a un adulto mayor, y sobre todo conocimientos sobre las tarifas especiales. Cuáles son las tarifas netas, sobre todo de venta, y las tarifas que nosotros podemos encontrar dentro de los consolidadores. Y por último, también en esa parte de tarificación, tenemos que tener conocimientos sobre el BCP, que principalmente es el sistema de plan de facturación y liquidación que nos otorga exactamente la parte aérea. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta este momento. Si no hay dudas, continuamos. Algo que nosotros tenemos que investigar antes de mandar a un pasajero de viaje sería analizar más o menos el perfil del pasajero. Entonces, en este caso, me di la tarea de investigar un poco acerca de la anatomía del viajero colombiano. Ya ustedes en su momento me dirán si es correcto lo que dice la investigación o simplemente cambian algunas cosas. Hay que investigar un poco sobre el perfil del pasajero antes de mandarlo de viaje. Para esa investigación hay datos importantes que yo debo de saber. Por ejemplo, la mente, ¿cómo piensa el pasajero? Normalmente el pasajero colombiano se dice que el 50% reserva los vuelos 30 días antes de la salida de los vuelos. Normalmente el pasajero colombiano viaja en temporada alta y sobre todo los viajes que hace salen los días viernes y regresa los días lunes. Por otro lado, en la parte visual, el pasajero normalmente colombiano visita las playas, principalmente las playas que más visita sería Cartagena, Santa Marta, San Andrés y sobre todo las ciudades principales, en este caso sería Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Con respecto a las manos, ¿cómo planea sus viajes? El pasajero colombiano se dice que el 50% usa una computadora para planificar el viaje, otro 41% utiliza sus celulares para la planificación de los viajes y un 9% utiliza tabletas. ¿Cómo viaja con respecto a la comida? Le gusta la comida tradicional, sobre todo apoya mucho la comida local
o la comida de destino. Dentro de la espalda, la interpretación es el pasajero se adapta sobre todo con estas nuevas tarifas de low cost o las tarifas aéreas que son económicas y sobre todo simplemente ha aprendido a viajar con poco equipaje, sobre todo hoy en día que en el mercado, bueno, pues tenemos un porcentaje mayor al 14% de este tipo de líneas aéreas. Con respecto a los hoteles, normalmente reserva hoteles con poca anticipación, 3 o 5 días antes del viaje es cuando está haciendo la reservación de los hoteles y normalmente lo hace para las ciudades turísticas. Y por último, prefiere actividades, esas actividades las prefiere de playa, actividades en los cruceros, en turismo religioso o turismo cultural, sobre todo para la parte de turismo también de aventura. Entonces, prácticamente esa sería como una descripción genérica del perfil de un viajero colombiano. Algo importante que tenemos que saber es que hay dos asociaciones a nivel mundial que son muy importantes, sobre todo para la planificación de los viajes. La primera es la IATA. La IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y prácticamente la IATA representa hoy en día más de 290 líneas aéreas, tiene más de 480 socios estratégicos o socios comerciales para poder ofrecer soluciones, sobre todo en la parte de la aviación. Hay más de 100,000 agentes de viajes que están acreditados por este organismo. Por otro lado, tenemos otra asociación importante que es universal, bueno, en este caso es una federación, que es la FUAP. La FUAP es la Federación Universal de Asociaciones de Agentes de Viajes y sobre todo, ¿por qué es importante la FUAP a nivel internacional? Se creó en Suiza, hoy en día tiene su sede en Bruselas, cuenta más de 100 agencias de viajes y tour operadores. Sobre todo es importante porque esta federación tiene un estatuto consultivo con la ONU en las Naciones Unidas, sobre todo con las organizaciones que no son no gubernamentales y también forma parte de organismos como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, aquí tenemos exactamente los logotipos de la parte que forma como un estatuto consultivo por parte de la FUAP. Y principalmente, ¿cuál es su actividad? Tiene que atender y sobre todo unificar los asuntos que afecten a la parte de la industria de los viajes. ¿Por qué es importante considerar pertenecer a la IATA o pertenecer a la FUAP? ¿Por qué me da un valor o un prestigio adicional? Simplemente pertenecer a estos dos organismos. Hay que entender que son los líderes de la industria, sobre todo en la capacitación profesional de los viajes internacionales. El pertenecer a estos dos nos da cierto reconocimiento y sobre todo cierta aceptación a nivel mundial. Ellos son los expertos, sobre todo en la parte de capacitación. Se considera que si tú tomas capacitaciones directamente con estos dos organismos, el reconocimiento es alto a nivel mundial. Tienen más de 30 años ambos organismos, sobre todo en la parte de capacitación en los especialistas del turismo y sobre todo también se considera como clave para recategorizar a una competencia profesional o simplemente si se desea iniciar una carrera en esta industria, pertenecer a estos dos nos da cierto prestigio. Ok, analizamos la anatomía de un viaje y con esto terminamos nuestra conferencia del día de hoy. ¿Por qué es importante saber la anatomía del viaje? Simplemente es importante para calcular una tarifa, sobre todo en viajes internacionales. Hay que analizar sobre todo el tipo de viaje previsto, su anatomía. Nos permite identificar el tipo de viaje, luego cómo es la anatomía de ese viaje y sobre todo adecuarlo con una forma correcta para la construcción de tarifas.
es importante mencionar que cada viaje tiene su propia estructura, su propio cuerpo, su propia anatomía. De esta manera nosotros tenemos que ofrecer qué tipo de tarifa es la que se le debe de aplicar y sobre todo para comprender un poco la anatomía del viaje hay que familiarizarnos primero con los términos básicos, sobre todo cómo es la estructura de un itinerario, cómo se debe de considerar las ciudades o los puntos dentro de un itinerario, sobre todo para la construcción tarifaria aérea. Entonces, vamos a empezar primero con este itinerario de viaje. Tenemos la siguiente recorrido dentro de un itinerario turístico y simplemente lo vamos a especificar. ¿A qué nosotros le consideramos viaje? Viaje es cuando un pasajero te compra un boleto aéreo y dentro del boleto aéreo nosotros podemos observar este itinerario. Dentro de este itinerario vamos a analizar lo siguiente. ¿Cuáles son los puntos indicados en el billete? Aquí tenemos los siguientes puntos. Tenemos exactamente el punto de Dublín. Luego de Dublín vamos a ir a Londres. De Londres vamos a ir a Bangkok. Y luego de Bangkok vamos a volar hacia Sydney. ¿Cuál es? Hace rato mencionábamos exactamente la palabra COC. La palabra COC es exactamente el país donde se origina el viaje. En este caso, el país sería Irlanda y exactamente este es el punto inicial donde nosotros vamos a originar nuestro viaje. ¿Cuál es el origen? Nuevamente el origen es el punto de inicio, que en este caso sería Dublín. ¿Cuál sería el destino? Sería el último punto que se considera para analizar un viaje, que en este caso sería Sydney. Si el pasajero volvería otra vez a regresar a Dublín, que aquí le pusiéramos, aquí pongo el ejemplo en la parte de abajo, si vuelve otra vez a regresar a Dublín, entonces el punto de origen y el punto de destino final sería Dublín, por repetirse otra vez el mismo país o la misma ciudad. Tenemos que saber cuáles son los segmentos de un viaje. Un segmento de un viaje está compuesto representando exactamente los puntos de salida y los puntos de llegada de viaje. ¿Cuáles son los segmentos que yo tengo en este itinerario? Principalmente tengo el segmento de Dublín a Londres, tengo el segmento de Londres a Bangkok y tengo el segmento de Bangkok a Sydney. Ok, tenemos que saber cuáles son los puntos de tarificación para la construcción de la tarifa. ¿Cuáles son los puntos de tarificación? Simplemente es el primer punto y el último punto de un componente para poder tarificar. Mi primer punto sería Dublín nuevamente y mi último punto del viaje sería Sydney. Tenemos por otro lado cómo desglosar la tarifa. Simplemente el desglose de tarifa es un punto desglosado a fin de poder calcular la tarifa. Entonces, yo tengo que considerar el último punto para hacer el desglose de la tarificación. ¿Cuál es el punto de regreso? Simplemente el punto de regreso. Recuerden que los pasajeros tienen un destino al que van a visitar y exactamente ese punto intermedio es el que yo voy a utilizar para poder regresar otra vez a mi país o a mi ciudad de origen. Entonces, pongo aquí dos ejemplos. Para el ejemplo del siguiente viaje, por ejemplo, Dublín, Londres, Londres, Bangkok, Bangkok, Sydney, no hay un punto de regreso porque no regresa nuevamente el pasajero a Dublín. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, cuando yo le agrego exactamente el aeropuerto de Dublín, en ese caso el punto de regreso sería Sydney porque el pasajero viaja de Dublín por estas rutas o por estas vías para llegar a Sydney y exactamente de Sydney vuelve otra vez a regresar a Dublín. Por lo tanto, mi punto de regreso sería este aeropuerto. Tenemos el componente de la tarifa. El componente de la tarifa simplemente es la porción de un viaje entre esos dos puntos para poder construir yo una tarifa.
Por ejemplo, de Dublín a Sydney simplemente tenemos una sola tarifa que es aplicable. Si el pasajero compra un boleto o un billete, sobre todo de regreso a Dublín, podríamos decir que Dublín sería el punto de origen. Luego tenemos puntos intermedios. Los puntos intermedios serían Londres, serían Bangkok, tendría también punto intermedio como Sydney, y el destino final sería Dublín. Más adelante vamos a ver cómo se debe de tarificar dependiendo del tipo de viaje. Dentro de los puntos intermedios o puntos de transbordo hay algo que tenemos que considerar. Hay puntos intermedios, sobre todo donde se consideran paradas con estadía, o también tenemos paradas sin estadía. Estadía es cuando el pasajero decide que en ese punto del itinerario se queda por un periodo mayor a 24 horas. Cuando el pasajero decide quedarse un periodo mayor a 24 horas, en el itinerario lo vamos a ver señalado con una letra X antes del aeropuerto. En este caso, si se fijan, la parte de Bangkok tiene una X, tiene una diagonal y luego tiene el aeropuerto. Esto significa de que hay una parada o una estadía mayor a 24 horas. Cuando no se tiene esa parada o esa estadía mayor a 24 horas, simplemente lo vamos a marcar de manera normal como está señalado Londres. No tiene la X, no tiene la diagonal. Por eso nosotros interpretamos que el pasajero simplemente llega al aeropuerto para cambiarse de vuelo, hacer un transbordo, pero no tiene una duración mayor a las 24 horas. Dentro de los puntos intermedios de paradas con estadías, es importante considerar un punto específico. Hay ciertos países como América Central, o para viajes realizados entre los puntos de América Central y Panamá, simplemente si se exceden las 6 horas, serían paradas con estadía. Solamente en estos lugares no aplica las paradas con estadía con un periodo de 24 horas. Simplemente si yo me quedo 7 horas, ya sería considerado una parada con estadía. ¿Cuáles son los puntos claves del aprendizaje de esta primera parte de la anatomía? Simplemente un punto de parada con estadía también se le considera como un punto de transbordo. Estos puntos son a donde llega el pasajero dentro de un itinerario del viaje, cambia vuelos y sobre todo puede salir después de 24 horas, a excepción de los puntos que ya mencioné, que son América Central y sobre todo de América Central a Panamá. Cuando un pasajero excede exactamente estas 6 horas, ya se le consideran paradas con estadía. Otro punto de aprendizaje sería cuando se cuenta el número de puntos intermedios de transbordo, se deben de contabilizar todos los puntos intermedios, incluyendo paradas con estadía o incluyendo paradas sin estadía. De esta manera, entonces, ¿qué es una unidad de tarificación? La unidad de tarificación nosotros la vamos a reconocer como PU o Papa Unión. Simplemente esa unidad de tarificación es basarnos en las reglas generales que nosotros las conocemos como PATEC, y simplemente sería el término de unidad de tarificación. Dentro de un itinerario o dentro de un tramo aéreo, simplemente hay que saber cómo aplicar esas unidades de tarificación y sobre todo son indispensables para la emisión de billetes aéreos. Esos billetes aéreos o esos boletos deben de tener por lo menos una unidad de tarificación. Las tarifas para los componentes, sobre todo de viajes de regreso, no es una unidad de tarificación porque esas rutas representan solamente una parte de la unidad de tarificación y lo vamos a comprender mejor cuando veamos los tipos de viajes. Vamos a comenzar con los tipos de viajes internacionales.
Para viajes internacionales solamente tenemos dos categorías principales de tipos de viajes. Existen los viajes de una ida y existen los viajes que se le conocen como viajes de ida y vuelta o viajes de regreso al país de origen. ¿Cuál es la diferencia? Que en los viajes de regreso existen tres tipos diferentes de viajes de regreso. Tenemos los viajes round trip, que se conocen como viaje de ida y vuelta o viaje redondo. Tenemos los viajes circle trip, que los conocemos como viajes circulares. Y por último, los viajes open yaw, que los conocemos precisamente como viajes angulares. Vamos a empezar con el primero, que es el viaje de ida y vuelta. ¿Cómo se construye, cómo se debe de reconocer un viaje cuando es un open yaw? Para viajes internacionales, sobre todo los viajes de ida y vuelta, es cuando se calcula un punto desde el origen, sobre todo hasta el destino final. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Tenemos un viaje de Delhi a Singapur. Tenemos un origen y tenemos un destino final. El pasajero no regresa nuevamente a Delhi, sino simplemente es un viaje de ida y simplemente utiliza solamente una unidad de tarificación, que la unidad de tarificación, aquí como ejemplo les pongo tarifa business, va a ser una India Nectar Romeo y sería 38,580. Tenemos otro ejemplo donde hay una ciudad intermedia, pero prácticamente tenemos un origen, tenemos un destino final y simplemente el pasajero tiene que hacer esta ruta para llegar al destino final. Tenemos una salida de Johannesburgo se dirige a Nairobi, de Nairobi se dirige a El Cairo y también utiliza solamente una tarifa, una unidad de tarificación, que en este caso también es una tarifa en clase business, y la unidad de tarificación sería Zulu Alfa Romeo, la 11240. Entonces, simplemente un viaje de ida y vuelta tiene las siguientes características. El origen y el destino final simplemente son diferentes, como en los ejemplos que ya les mostré, simplemente tienen un componente de tarificación. En un caso tenemos la 38580 con la clave INR y en el otro caso tenemos la 11240 con la clave Zulu Alfa Romeo. Simplemente la tarifa del viaje se aplica en la dirección del viaje. Por ejemplo, la primera tarifa se aplicó de Delhi a Singapur y la segunda tarifa de Johannesburgo al Cairo, que sería exactamente el destino final. ¿Cómo reconocemos un viaje de ida y vuelta, mejor conocido como viaje redondo? Para los viajes internacionales, un viaje de ida y vuelta se efectúa desde un punto de origen hacia un punto de regreso. Y de ese punto de regreso retorna nuevamente al punto de origen. El tramo de ida se efectúa en una dirección, mientras que los tramos de regreso se efectúan sobre todo en una dirección inversa. Por ejemplo, aquí el punto intermedio o el punto donde el pasajero se dirige sería Singapur, y lo que vamos a hacer, va a viajar de Delhi a Singapur y simplemente el regreso es en la dirección opuesta, que sería de Singapur a Delhi. Aquí simplemente un viaje de ida y vuelta, una de las características principales es que utiliza la misma tarifa tanto de ida como de vuelta. Es una sola unidad de tarificación y más adelante vamos a explicar que solamente cobran la mitad de esa unidad de tarificación. Ese sería un ejemplo de ida y vuelta y aquí muestro dos ejemplos más. Estos dos ejemplos, simplemente el punto intermedio a donde viaja el pasajero sería El Cairo, pero de ida hay una ruta que toma que es Johannesburgo, Nairobi, El Cairo, y simplemente del Cairo toma un vuelo directo a Johannesburgo. Esto sería un viaje redondo, sí, solamente que la ruta de ida va a ser diferente a la ruta de regreso. Una característica principal es que la tarifa es la misma,
tanto de ida de Johannesburgo al Cairo, y simplemente el regreso sería la parte inversa, pero en un vuelo directo. Como ejemplo número 2, tenemos la misma ruta que se tomó de ida, ya no hubo vuelo directo, sino se toma la misma ruta de regreso. Tenemos Johannesburgo, Nairobi, Nairobi, El Cairo, y el regreso es la misma ruta inversa. Ahora del Cairo viaja a Nairobi, de Nairobi viaja a Johannesburgo, y simplemente la unidad de tarificación es la misma. Nuevamente, la unidad de tarificación se cobra a la mitad para el vuelo de ida y el vuelo de regreso. Por lo tanto, ¿cuáles son las características principales de un viaje de ida y vuelta? El punto de origen y el punto de destino final son los mismos. Si se fijan en el primer ejemplo, Delhi es el punto de origen, Delhi es el punto de destino final, y ambos destinos son los mismos. Por eso se los marqué, están subrayados. En el segundo ejemplo tenemos Johannesburgo, que es el punto de origen, vuelve a ser Johannesburgo, el punto de destino final, también están subrayados. Y en el siguiente ejemplo tenemos Johannesburgo como punto de origen y Johannesburgo como destino final. Entonces, una característica para un viaje redondo o round trip sería que exactamente el punto de origen y el punto de destino final sean los mismos. Tenemos por otro lado, un viaje de ida y vuelta tiene dos componentes de tarificación. El primer componente sería de Delhi, por ejemplo, a Singapur, y el regreso lo tenemos de Singapur a Delhi. Entonces existen dos componentes. Aquí en este ejemplo tenemos Johannesburgo, Nairobi, El Cairo, que sería el primer componente, y el segundo componente sería el Cairo, Johannesburgo. Entonces existen dos componentes de tarificación. El primer componente se denomina componente de ida, y simplemente el segundo componente se le denomina como componente de vuelta o componente de regreso. Mientras que el componente de la tarifa de ida es considerada en la dirección del viaje, simplemente el regreso se le considera como en la dirección inversa. Cada componente de tarifa se cotiza a la mitad de un solo componente de tarificación. Por lo tanto, la suma de los dos componentes, por ejemplo, la suma de 32.150 y 32.150, en el primer caso me va a dar un total, sumando ya los componentes, de 64.300, mientras que en el otro componente tenemos igual 9.370 y 9.370, me va a dar un solo total de 18.740. Prácticamente esta es la unidad de tarificación, y esta unidad de tarificación se divide a la mitad para cobrar cada tramo. Tenemos otro tipo de viaje, que es el viaje circular. Ese viaje circular simplemente implica un trayecto desde el punto de origen con regreso al mismo punto mediante un recorrido aéreo. Ese circuito se puede utilizar con dos componentes diferentes de la tarifa. Simplemente aquí pongo yo un ejemplo. Tenemos un viaje de Singapur a Colombo, de Colombo a Delhi, de Delhi a Kuala Lumpur y de Kuala Lumpur a Singapur. ¿Cuáles son las características de este viaje? Simplemente que tenemos un viaje de ida, tenemos un viaje de vuelta. En este caso, Delhi sería el punto donde el pasajero desea llegar. Tenemos un trayecto de ida, un trayecto de regreso, pero lo más importante en el viaje circular es que la tarifa de ida, la unidad de tarificación, es diferente a la unidad de regreso. Si se fijan aquí, la unidad de tarificación de ida, de Singapur a Colombo y de Colombo a Delhi, va a tener una unidad de India Nectar Romeo 33,770, mientras que el regreso es igual India Nectar Romeo, pero no es 33, sino la unidad es diferente, baja a 32,150. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de un viaje circular? La ciudad del aeropuerto de origen
y el aeropuerto destino final simplemente son los mismos. Otra de las características sería que el componente de tarifa se utiliza de manera inversa, pero simplemente los costos para las unidades de tarificación en un viaje circular van a ser diferentes. Vuelvo a mencionar nuevamente otras características, pero estas son las características únicas de los viajes circulares. Nuevamente les pongo aquí la ruta. Tenemos Singapur, Colombo, Delhi, Kuala Lumpur, Singapur. Recuerden que la tarifa de ida tiene una unidad diferente a la unidad de tarificación de regreso y simplemente las características serían estas. Tenemos dos componentes, uno de ida, uno de regreso, y esos componentes tienen dos tarificaciones. Y a diferencia de los viajes de ida y vuelta, cuando existen estos dos componentes, simplemente las tarifas no nos van a dar iguales, siempre una es mayor y otra es menor. Por último, tenemos el viaje angular, mejor conocido como Open Jaw. Y este viaje angular, ¿a qué hace referencia? Simplemente los viajes angulares, los viajes se efectúan desde un país y regresan al mismo país. Recuerden que estamos hablando de la parte internacional. A diferencia de los viajes de ida y vuelta o los viajes circulares, el trayecto aéreo en este tipo de viajes normalmente se interrumpe y esa interrupción se le va a llamar sector o se le va a llamar superficie. En algunos casos, también los podemos, por ejemplo, en el caso de Sabre, se pueden mencionar como ANC o tramos no volados, y son los tramos que el pasajero normalmente hace por un medio diferente al de la vía aérea. Esos tramos no volados son los que el pasajero puede hacer a través del tren, del barco, de ferry, del coche, del autobús, cualquier otro medio de transporte que no utilice el avión, sería un tramo no volado y también se le puede conocer como sector o superficie. Existen tres tipos de viajes angulares, sobre todo para la aplicación de tarifas normales, y los vamos a mostrar a continuación. El primer ejemplo, bueno, existen tres, los tres sería desde el punto de origen del viaje, puede ser también en el sector de regreso o puede ser en ambos sentidos. Entonces, el primer ejemplo sería de un viaje angular de origen, y simplemente la ruta sería Delhi, sería Singapur, y de Singapur voy a Bombay. ¿Por qué es un viaje angular? Porque la ciudad bueno, más bien el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino final pertenecen al mismo país. En este sentido, pertenecen al mismo país y, bueno, aquí la tarificación, tenemos la misma unidad de tarificación, tanto de ida como de regreso. Una característica importante es de que la tarificación en los viajes angulares pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Aquí no hay una regla de que las dos tengan que ser iguales para hacer un Open Jaw. Aquí en este tipo de viajes las unidades de tarificación pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. El segundo ejemplo de una unidad de un viaje angular sería, por ejemplo, de Singapur a Delhi, y de Delhi a Kuala Lumpur. Simplemente aquí los aeropuertos tanto de origen como el destino final no son los mismos, son diferentes y por lo tanto tenemos un sector abierto. Simplemente el pasajero posiblemente para llegar a su ciudad de origen va a tomar algún medio de transporte que no es el transporte aéreo. Y por último, el otro punto, otro ejemplo, que sería el de una superficie abierta. Simplemente dentro de una misma ruta, el pasajero viaja de Delhi a Kuala Lumpur y simplemente aquí tenemos un sector, así se interpreta el sector dentro de un itinerario cuando hay un tramo no volado. Simplemente de Kuala Lumpur el pasajero pudo haber tomado un ferry, pudo haber tomado algún vehículo, algún tren
para viajar exactamente a este otro punto que es Singapur, y de Singapur simplemente regresa a Bombay. Aquí, por tener un sector abierto, simplemente también sería característica de un viaje angular. Y también en ambos ejemplos, bueno, la unidad de tarificación tanto de ida como de regreso sigue siendo la misma, aunque tenga sectores abiertos. ¿Cuáles son las características de un viaje angular? Simplemente los viajes angulares, como los viajes de ida y vuelta, pueden tener dos componentes internacionales de tarificación. Como en los viajes de ida y vuelta, también se calcula la mitad de la tarificación, tanto para el sector de ida como para el sector de regreso, como lo hace exactamente un viaje redondo o round trip. Tenemos también, como en los viajes de ida y vuelta, ese componente se utiliza en la dirección inversa al viaje. Tenemos también otra característica, como en los viajes de ida y vuelta, simplemente toda esa tarificación representa una sola unidad. Y simplemente, a diferencia de los viajes de ida y vuelta, el punto de partida y el punto de destino final no son los mismos, son diferentes. Y simplemente eso lo hace que tenga sectores abiertos que no se vuelan a través de un transporte aéreo. Y también en ambos componentes, ya lo expliqué, las tarifas, la unidad de tarificación puede ser la misma o la unidad de tarificación puede ser diferente. ¿Cuál es el punto clave del aprendizaje, sobre todo con esta anatomía de los viajes, los tipos de viajes? Simplemente un viaje de regreso es un viaje que utiliza la mitad de las tarifas round trip, por lo tanto los viajes de ida y vuelta y los viajes circulares y los viajes angulares son viajes de tipo de regreso. Como una regla general, se utiliza siempre la dirección real, excepto para los componentes cuando empiezan en un país igual y terminan en la dirección inversa del mismo viaje. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Agradezco mucho su atención y ahí les proporciono mi correo electrónico por si tienen alguna duda o alguna pregunta al momento de que les puedan entregar el material de la conferencia. Con mucho gusto me pueden escribir y estaré a sus órdenes para contestar las dudas o inquietudes con respecto a esta conferencia. Cedo el micrófono a la maestra Laura. No sé si hay alguna duda o pregunta por parte de ustedes. Profesor Marco, de antemano, pues muchísimas gracias. La conferencia yo creo que estuvo pues muy interesante en relación a todo lo que se debe tener en cuenta para que nuestros estudiantes puedan dar como las mejores indicaciones para un viaje como tal, ¿sí? Entonces, es muy interesante el ver cómo se hace la anatomía de los mismos. Yo sí tengo solamente dos preguntas y van enfocadas a la parte de tarifas. Digamos que dentro de todas las tarificaciones, por decirlo así, que se encuentran, yo tengo entendido que existe First Class, Business Class y Economy Class. Usted nos hablaba de unas unidades tarifarias. Mi pregunta es, sobre esas unidades tarifarias, ¿se sacan la derivación de las clases de servicio que se prestan dentro de las mismas? O sea, por ejemplo, en Economy Class, la clase tarifaria que predomina es la clase Yankee. Sí. Pero a partir de la clase Yankee voy a encontrar clase Mike, clase Zulu, clase Sierra. Bueno, eso también depende de la aerolínea. Pero la unidad tarifaria que usted nos hablaba, ¿de ahí salen todas esas clases o cómo se sacan las mismas? Sí, por ejemplo, en la clase económica, la clase Yankee es la clase más alta de la clase económica. Entonces, la clase Yankee va a tener su propia unidad de tarificación y en base a la tarificación que las líneas aéreas le den el valor a la clase Yankee, simplemente teniendo ya la clase Yankee, la unidad de tarificación, se va a considerar, dependiendo del tipo del viaje, cuál es la tarifa que se debe de cobrar. Entonces, podemos, por ejemplo, en un viaje que se tengan dos componentes de tarifas, puedo cobrar, por ejemplo, yo la mitad de la clase Yankee para un tramo y después la mitad de la clase Mike para otro tramo,
hablando, por ejemplo, de un componente de tarifa económica. Ok, perfecto. La otra pregunta que tengo está relacionada, no sé, yo creo que sí, pero en México también tienen el concepto de vuelos de cabotaje. Vuelo de cabotaje, ¿qué sería un vuelo de cabotaje? Pues para nosotros un vuelo de cabotaje es un vuelo que se hace dentro del territorio nacional. Nosotros nada más los llamamos vuelos domésticos o vuelos nacionales, Ok. pero sí tenemos ese tipo de vuelos. Para los vuelos domésticos o vuelos nacionales, nosotros tenemos un esquema diferente. Permítame nada más un segundo para mostrarle un poco la parte del vuelo. El vuelo nacional, en este sentido, cómo nosotros lo manejamos. ¿Sí se alcanza a visualizar en la pantalla? Sí, sí, señor. Ok, nosotros, por ejemplo, para los vuelos nacionales tenemos tres puntos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es el tipo del viaje? En los vuelos nacionales también tenemos viajes sencillos, tenemos viajes redondos, tenemos viajes circuitos completos o viajes circuitos incompletos, como lo expliqué ahorita en la anatomía del viaje. Dentro de esos tipos de viajes, nosotros tenemos que primero hacer la sumatoria de las tarifas netas, que son las que mostramos de este lado. Después de la sumatoria de las tarifas netas, nosotros tenemos los TUAS domésticos, que es la tarifa de uso de aeropuerto. Esos TUAS se cobran siempre a la salida de cada uno de los aeropuertos. Y por último, dependiendo de la línea aérea, tenemos los servicios extras o los cargos extras con la clave Quebec, que en este caso puede ser por cuota de combustible, puede ser por cargo de seguridad, pero la diferencia de nuestros vuelos domésticos con los vuelos de ustedes está reflejada exactamente en este recuadro. Nosotros al momento de sacar nuestro IVA, que sería el impuesto que el gobierno mexicano otorga sobre todo para los viajes aéreos, nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, aquí tenemos una ciudad que es San José del Cabo. San José del Cabo, el siguiente punto a considerar sería Mexicali. Aquí nosotros tenemos tres divisiones a nivel nacional. Tenemos ciudades que son franjas fronterizas. Más bien, tenemos aeropuertos, franjas fronterizas. Para considerar un aeropuerto franja fronteriza, tiene que estar pegado, no exceder a los 20 kilómetros de la frontera norte de México y de las fronteras sur. Nosotros en la frontera norte colindamos con Estados Unidos, con la frontera sur colindamos con Guatemala y Belice. Entonces, los aeropuertos que se encuentran ubicados a menos de 20 kilómetros con las fronteras, nosotros los vamos a considerar franja fronteriza. Aquellos aeropuertos que no cumplen con ese kilometraje de los 20 kilómetros de las fronteras, pero son aeropuertos que están pegados a las fronteras y sobre todo son aeropuertos que generan mucho turismo, los vamos a considerar excepción fronteriza. Y todos los aeropuertos que no están considerados como franja o como excepción, simplemente los vamos a considerar como interior de la República Mexicana. Entonces, aquí la diferencia que nosotros tenemos con respecto a ustedes es que dependiendo los puntos que se toquen durante una ruta, va a ser el cobro de los impuestos. Volviendo al mismo ejemplo, por ejemplo, San José del Cabo es excepción fronteriza y Mexicali es franja fronteriza. Entonces, si yo salgo de una excepción fronteriza y voy a viajar exactamente a una franja fronteriza, donde se haga el cruce es el tipo de impuesto que voy a cobrar. Los impuestos que nosotros cobramos en cuestión de tarificación aérea, el gobierno mexicano decidió que los impuestos varían desde un 2.75%, un 4%, un 11% o un 16%. Y aquí los impuestos se consideran desde el punto de salida al punto siguiente del viaje. Y precisamente, por ejemplo, si de este tramo yo cobro un 2.75%,
checo la tarifa de San José del Cabo a Mexicali, mi tarifa es de 865 pesos. A esos 865 pesos mexicanos le aumento el 2.75% de impuesto para sacar la parte del IVA, que en este caso yo aquí voy a poner mi total del IVA mexicano. No sé si quedó un poco más claro cómo manejamos nosotros la parte doméstica. Sí, digamos que no va, pues varían algunas cosas en relación a las tarifas que se manejan en Colombia. ¿Ok? Para nosotros el TUA, que es el servicio, el que presta, o sea, el derecho a tocar aeropuerto, ¿Ok? para nosotros se denomina tasa aeroportuaria, pero realmente digamos que, por ejemplo, también manejamos cuota de combustible, nosotros la llamamos es queue de combustible. Y eso es otra pregunta que me sale. Digamos que aquí la reglamentación aeronáutica en Colombia establece que para que no haya competencia desleal, las agencias de viajes ya no comisionan sobre la tarifa neta que vendían las aerolíneas, sino que se establece algo que se llama la tarifa administrativa. Entonces la tarifa administrativa es un valor que se cobra para tiquetes, para la emisión de tiquetes, tanto nacionales como internacionales, y está establecida por un rango de valores. No sé si eso pase en México, o en México todavía están con la modalidad de, dependiendo lo que ofrezca la aerolínea, sobre un porcentaje se cotiza. No, nosotros nos manejamos igual que ustedes. Precisamente la FUAP, el organismo, la federación que mencionábamos hace rato, junto con la IATA y otras organizaciones, nos ayudan precisamente a regularizar todo eso para que a nivel mundial todos estemos en la misma sintonía. Todo esto se empieza a generar a partir del año 2001, cuando hubo el choque de las Torres Gemelas. A partir de esa época fue cuando la comisión aérea que ofrecían las tarifas, que ofrecían las aerolíneas a las agencias de viajes, caen al 1%. Al tener una comisión muy, muy baja, así como lo tienen ustedes, nosotros les llamamos cargos por comisión de servicio, y esos cargos por comisión de servicio se estandarizan a nivel nacional. Prácticamente en México nosotros tenemos un organismo que se llama la AMAP, y la AMAP es la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Normalmente la AMAP nos ayuda a regularizar, y normalmente, por ejemplo, no sé, si son vuelos nacionales, el cargo por comisión de servicio va a ser de 400 pesos. Si son viajes para América, Sudamérica, Centroamérica, se va a cobrar un cargo de 600 pesos. Y, por ejemplo, para el resto del mundo se hace un cargo de 800 pesos. Pero todo es regularizado y todos cobramos la misma tarifa, precisamente para no generar una competencia desleal con la industria de la agencia de viajes. Sí, realmente no tenemos muchas diferencias. En nuestro caso particular, el ente gubernamental que cobija las agencias de viajes es ANATO, que es la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. De pronto en algún momento creo que el profesor ha escuchado hablar de la vitrina turística de ANATO, que es uno de los eventos más importantes que se llevan a cabo, pues, por ejemplo, en nuestro país, y me atrevo a decir que es el segundo más importante después de FITUR. A nivel, en Latinoamérica este evento es supremamente importante, pero ya a nivel mundial me atrevo a decir que es como el segundo en importancia. Entonces ANATO, para nuestro caso particular, siempre está también muy al tanto de esta parte de estos cobros. Lo único que varía es que nosotros, para reservas de tipo nacional, ya tenemos establecido una tarifa para vuelos round trip y una tarifa para vuelos one way, y para vuelos internacionales no lo tenemos sectorizado por geografía y ATA, sino lo tenemos sectorizados por el valor de la tarifa. Entonces, si el tiquete es de 100 a $300 aproximadamente, se cobra el 2%, y así sucesivamente pues va subiendo. Es como la gran diferencia. Okay. Y finalmente, para finalizar, a mí sí me gustaría que me aclararan un poquito el tema de por qué nace el valor sobre el cargo de combustible, o lo que nosotros conocemos acá sobre el queue de combustible. Porque hoy en día todas las aerolíneas
hacen ese sobrecargo en relación a todos los impuestos que debemos pagar como pasajeros. Ok, prácticamente el combustible que se utiliza en los aviones, le llamamos turbocina. Prácticamente la turbocina es la que se ocupa, se podría decir que es como la gasolina o el combustible de los aviones. Prácticamente con la alta y baja, sobre todo del petróleo a nivel mundial, de repente la turbocina tenía mucha variación en la parte de los costos. Entonces, de repente esa variación de los costos de la turbocina hacía que algunas aerolíneas en ocasiones saliera perdiendo, sobre todo en la parte del combustible, porque no estaba estandarizado, no estaba regularizado la parte de la turbocina. Entonces, en este sentido, la IATA, junto con las líneas aéreas, lo que propone es que para nivelar un poco las altas y las bajas en este medio de combustible, crear una cuota de combustible para que los mismos pasajeros pagaran un porcentaje de esta cuota, y si había una alta o una baja con el combustible turbocina, simplemente se generara como una compensación. Entonces, a nivel mundial, se empezó a cobrar este cargo como una cuota extra, y nosotros las conocemos como Q, igual que ustedes. ¿Pero eso tiene que ver algo con los atentados ocurridos por el 11 de septiembre también? No, más bien, bueno, esto tiene que ver a nivel mundial, con la demanda del petróleo. Entonces, simplemente con el valor de oferta y demanda del mismo petróleo a nivel mundial, se empiezan a mover exactamente los costos o las cuotas de la turbocina. Entonces, se podría decir que para no salir tan lastimados cuando la turbocina excede los costos, simplemente, pues nosotros como pasajeros pagamos un porcentaje proporcional de ese combustible que se utiliza. Bueno, perfecto. De mi parte, pues no tengo más preguntas. De antemano, de verdad, profesor Marco, mil y mil gracias por compartir sus conocimientos en relación a tarifas. Como le contaba, de nuestra parte en este momento nos acompañan estudiantes de las asignaturas Reservas Nacionales y Reservas Internacionales. Entonces yo creo que para los estudiantes de Reservas Internacionales se les abrió un poco más el panorama de todo lo que se ha visto dentro de nuestra clase, y para los de Reservas Nacionales pues fue fantástico porque es un abrebocas para que vean lo que les espera el otro semestre en relación a estas asignaturas. Pues de mi parte solo me resta agradecerle muchísimas gracias de verdad a los estudiantes de La Salle Bajío. Muchas gracias por compartir el espacio con nuestros estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Y pues nada, las puertas de nuestra institución están abiertas para ustedes en lo que necesiten. Muchas gracias. Espero que todo haya sido explicado. Sé que es mucha la información. Tenía que hacerlo un poco rápido, sobre todo para terminar en tiempo y forma, pero como se los mencioné al finalizar, estamos en toda la disposición de, si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto a los temas, la maestra Laura les hará llegar el material de esta sesión, y ahí mismo en el material, en la parte final, viene mi correo electrónico. Con mucho gusto les podré apoyar si en algo de lo que están leyendo no entienden o simplemente tienen alguna situación que se tenga que aclarar. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y bueno, agradecidos con ustedes por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a nuestros estudiantes, muchas gracias. Entonces, les solicito por favor a los estudiantes, para poder dejar grabada esta conferencia, que por favor salgan de la sesión y cuelguen, porque es que a veces dejan sin colgar y no puedo finalizar la grabación. A todos, pues muchísimas gracias, y pues nos estaremos viendo en otro espacio. Profe Marco, muchas gracias. Voy a parar un momento la grabación.